Nuestra obligación es seguir el curso de los acontecimientos en todos los órdenes, porque después de todo es lo que informamos. Para ser lectores de noticias, pues la verdad es que cualquiera. Pero aquí lo que tenemos que hacer es dar un servicio en el que nuestro querido público vea el contexto de las cosas para que nos demos cuenta de cómo es que éstas se van moviendo, evolucionando y llegar a un punto climático o a una cima, con S o con C. Pero el hecho es que o puede llegar abajo a un valle o arriba hasta la montaña, pero pienso que en este momento, así como de Rusia se habla que Rusia y Estados Unidos han tocado fondo, lo dice el señor Sergei Lavrov, pues alguien tiene que decir que también ha tocado fondo la relación entre México y Estados Unidos, que si bien es cierto, a nadie conviene, ni a Washington, ni a Ottawa, ni a la Ciudad de México, el que haya una desavenencia entre México y Estados Unidos, pues hay, creo, algunas reacciones que lo que están marcando no es decir por parte de Estados Unidos, no quiero una relación con México, sino más bien lo que está tratando de decir la diplomacia norteamericana es quiero una relación con México, pero quiero enderezar la relación con México, porque así como está la relación, no con México, sino con el gobierno de López Obrador, simplemente no jalamos. No jalamos porque ha habido cambios de reglas, como aquí lo hemos venido denunciando, en el ámbito energético y en el derivado de muchas relaciones comerciales, de los tres niveles digamos, de actividad económica, en el sector primario, en el sector de la manufactura y en el sector de los servicios. Y esto ha venido a trastocar mucha de nuestra relación, sobre todo exacerbada con el tema migratorio, fundamentalmente, y de la relación en la colindancia que tenemos Estados Unidos y México, que es cada vez, hay que decirlo, por la situación de la pandemia, de la crisis económica, del empobrecimiento de las familias mexicanas, cada vez más complicada esta relación migrante y cada vez se va a poner peor. Pero el hecho es que ante el cambio de reglas hemos visto que el gobierno de Estados Unidos está aventando dardos. Y todos los días hay uno. Les he consignado otros que en el pasado han dicho, por ejemplo, dice Biden, que si hay un problema grande en la frontera migrante entre México y Estados Unidos es porque México no quiere recibir de vuelta a los mexicanos que se pasan del otro lado, porque México no quiere recibir. Y ya están haciéndose acuerdos al respecto con el gobierno mexicano. Pero después vienen las reuniones entre Katherine Tai y Tatiana Cloutier para hablar de lo que no se está haciendo en México, en la relación comercial, en el sector agropecuario, con un montón de reacciones que ha habido de las principales productoras en el campo, los Estados Unidos, que hacen ver que la relación con México no es la mejor, en el sector de las manufacturas lo mismo, en el sector de la minería lo mismo, en el sector de las energías limpias o sucias, las que sean, lo mismo. Y ahora lanza Estados Unidos a través de una oficina que tiene en el Congreso, independientemente de la Casa Blanca, que es la Oficina de Control de Cuentas estadounidense, en donde se marca en esa oficina todos los dineros que el gobierno norteamericano dispersa al mundo para intentar con estos dineros obtener algún beneficio a cambio del dinero que se da y se concede a ciertos países. Se manda dinero a Ucrania, se manda dinero a Japón, se manda dinero a Alemania, se manda dinero a América del Sur, se manda dinero a América Central, se manda dinero a México. Y dentro del dinero que se manda a México, un capítulo interesante hace ver que, según esta Oficina de Control de Cuentas, GAO, que alerta que en México se han enviado desde el 2007 hasta la fecha 3,000 millones de dólares para la iniciativa Mérida. Suena mucho 3,000 millones de dólares, bueno, pues vamos a verlo en pesos. Son 66,000 millones de pesos, que ya no es una cifra, digamos, así como para tirar un charamusquero, estamos hablando de una cifra realmente importante. Pero dice esta GAO, dice, no hemos evaluado lo suficiente, pero hay un riesgo de que los fondos que le hemos enviado a México en la iniciativa Mérida, que empieza en 2007 en el gobierno del presidente Calderón,
pudieran haber acabado en manos equivocadas. Pudieran haber acabado en manos equivocadas. Por ejemplo, dice, puede ser que el dinero enviado haya acabado con individuos o grupos involucrados en el fraude contractual. ¿Quién hace los contratos? Servidores públicos mexicanos. ¿Quiénes son los servidores públicos mexicanos? Pues por lo general son políticos, ¿no? Que en estos acuerdos, que por cierto fueron marcados por el presidente George Walker Bush en tiempos de Calderón, pues desde entonces, gente avesada en cuestiones contractuales del lado mexicano pudieron haber desviado los recursos tomados y llevados a la bolsa. Abusos en derechos humanos. ¿Por qué? Porque dice Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Cuentas. Pues a lo mejor lo que está sucediendo es que estamos mandándole dinero al ejército mexicano y el ejército mexicano lo que está haciendo es transgredir a los derechos de las personas, así como otros crímenes. ¿Esto qué hace? Bueno, de entrada no se ha dicho, pero paraliza futuros envíos a la iniciativa Mérida. Ya incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hablando de la iniciativa Mérida, dice, estos dineros no nos hacen falta. Y si no son bienvenidos, pues entonces tampoco serían bien agradecidos. Y si no es así, entonces sigue perfilándose entre Estados Unidos y México una potencial guerra comercial. ¿Por qué? Porque en la diplomacia lo hemos visto de toda la historia. El lenguaje escala hasta que haya una negociación o un desenlace. Y el lenguaje de Estados Unidos hacia México ha venido escalando consistentemente desde hace aproximadamente un mes. Cuando la administración Biden llega, se sienta en la mesa del poder y empieza a evaluar qué sí y qué no. Estaba jalando con un presidente, el anterior Donald Trump, que cada vez de que hablaba de su contraparte, el presidente mexicano, hablaba del wonderful, marvelous, friend, my dear, etcétera, y Biden de eso ni una palabra, hasta el punto en que seguiremos viendo en las semanas subsecuentes que si no hay un cambio en el discurso y sobre todo en la actitud del gobierno de la Cuarta Transformación, entre un país capitalista que se precia de que ahí está la base de su recuperación económica y un país que tiende al socialismo, puede, de hecho ya lo hay, haber un punto de desencuentro. Y esto creo hay que resaltarlo hoy porque más adelante nos pudiera sorprender. La distancia entre estos vecinos, dice Alan Ryding, vecinos distantes.